Bueno, hoy es 28 de octubre del 2018. Vamos a estudiar Daniel capítulo 6. Se llama Daniel en el foso de los leones. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Daniel en el foso de los leones. ¿Has ido al zoológico? ¿Has visto el foso o la jaula de los leones? De lejos está bonito verlos, pero imagínate adentro. ¿Ok? Vamos a estudiar esta historia. Daniel capítulo 6, verso 1 dice: pareció bien a Darío. ¿Darío quién era? ¿El rey de dónde? Babilonia acababa de ser destruida. ¿Era el rey de dónde? De Media y Persia. ¿Ok? Darío mató a Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Darío lo mató, invadió Babilonia y la destruyó. Antes de que eso sucediera, Belsasar agarró los vasos del templo, se emborrachó y se emborracharon sus mujeres, sus concubinas, sus príncipes, y apareció el dedo en la mano que escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué significa? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué significa? No. Ha sido puesto en la Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ha sido puesto en la balanza y ha sido hallado falto. Tu reino te será quitado y ha sido dado a los medos y a los persas. Ese rey se le apareció la mano en la pared, que le escribió su sentencia de muerte, y el rey que cumplió la sentencia de muerte que dijo la mano fue Darío. Darío mató a Belsasar, nieto de Nabucodonosor. La Biblia dice hijo, pero la palabra ben en hebreo significa tanto hijo como nieto, y la historia nos dice que fue su nieto. ¿Ok? Pero bueno, podría ser hijo también en hebreo. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120, ¿qué dice? Sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Aquí en México, nosotros, ¿cuántos estados hay en México? 31. Ok, 31 estados y un distrito federal. Ok, ahí eran 120, más o menos. O sea, le gana a México por mucho. 120 sátrapas. Y dice que gobernasen en todo el reino. Y sobre esos sátrapas, 3 gobernadores que cuidaran a los sátrapas, de los cuales Daniel era uno. Quiere decir que Daniel era uno de los 3 más importantes de todo el reino, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel era como el José, pero de Media Persia, ¿verdad? Gloria a Dios. Padre Celestial, te pedimos que tú pongas gente tuya en el gobierno mexicano. Gente tuya, Señor, así como Daniel, así como José. Levanta siervos tuyos en la política mexicana, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús. Bueno, dice: Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué dice Proverbios? El que es diligente en su trabajo, ¿qué? Entre los reyes estará. Y ese proverbio se cumplió en Daniel. El cristiano tiene que ser fiel en todo, diligente, prudente, sabio, cuidadoso de su trabajo, de su casa, de su familia. El mejor trabajador de las empresas. Las empresas deberían, cuando tú llegas, soy cristiano, contratado. ¿Verdad? Pero cristiano de sana doctrina, de los de veras. Daniel era cristiano de sana doctrina. Ok. Dice, la Biblia dice que cuando trabajemos como para Dios, como para Dios. Lo que hagas, hazlo con amor y de corazón y como para Dios, y te va a ir bien.
¿verdad? Dice aquí la Biblia que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Lo tenían muy alta estima. Es imposible que un cristiano, aunque sea barrendero, aunque sea ayudante de albañil, ni siquiera albañil, aunque sea ayudante de panadero, aunque sea el puesto más bajo y pequeño y menospreciado que hay, aunque todos los trabajos son honorables, ¿verdad? Pero el que sea más pequeño y desechado, si hace bien su trabajo, es fiel a Dios y lo hace como para Dios, Dios lo va a levantar a su tiempo, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo como para Dios, excelente, honrando a Dios, adorando a Dios al hacer su trabajo, ¿verdad? Dice aquí la palabra: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, ¿para qué? Todos se juntaron para acusarlo. ¿Cuántos eran? 120 más 2. ¿Cuántos eran? 122 enemigos. ¿Y tú te quejas que tienes 1 o 2 en el trabajo? Daniel tenía 122 enemigos que lo odiaban a muerte, estaban dispuestos a matarlo. Y créeme, cuando te ha salido un enemigo, un vecino que te odia porque eres cristiano, un compañero de la escuela, del trabajo que te aborrece por ser cristiano, ya te andas entristeciendo y andas desmayando y no te quieren matar, solamente te odian. Daniel tenía 122 enemigos acérrimos a muerte. ¿Crees que tu prueba es difícil? Ven a la Biblia y verás. ¿Ok? Dice aquí la Escritura: buscaban ocasión. ¿Cómo lo acusamos para que lo quiten? Era celos, tenían celos. El diablo los intentó seducir para atacar a Daniel. Era el diablo quien estaba moviendo ahí atrás. Entonces, el diablo puede usar a compañeros de trabajo, a vecinos, para intentar hacerte mal. Sí puede. Pero Dios va a utilizar esa situación para su gloria. Todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios, aquellos que fueron llamados conforme a su propósito, ¿verdad? Primero dice que buscaron acusarlo en cuestión del reino. A ver, ¿qué hace mal? Vamos a acusarlo frente al rey. ¿Qué hace mal? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. No tenía faltas. Él era diligente, él era prudente. Él no hablaba mal del jefe con los compañeros de trabajo. No llegaba tarde al trabajo, hacía su trabajo bien. Cuando había que hacer horas extra, las hacía. Si manejaba dinero, era íntegro, ¿verdad? Procuraba no tener deudas, procuraba cuidar la honra del rey, era fiel administrador, tipo de un cristiano sano. ¿Ok? No encontraron ni falta, porque era, la palabra dice, era fiel. ¿Cómo era? Fiel. Tú eres cristiano, ¿estás siendo fiel en lo poco? ¿En tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio ni falta. Daniel era tipo del cristiano de sana doctrina. Daniel no veía tele, Daniel no jugaba jueguitos de video, Daniel no iba al cine, Daniel no andaba yendo a fiestitas, 15 años y tonterías. ¿Por qué? Estoy hablando en forma figurativa. Daniel es tipo de cómo Dios espera que los cristianos caminamos sobre la tierra. ¿Ok? Hay muchos falsos cristianos que dicen, sí se puede ir al cine, sí se puede ver tele, un cristiano sí puede ir a unos 15 años, ir a una fiesta, mientras no tomes. Hay unos que se atreven más a decir, puedes ir a un bar, mientras tú no tomes, y otros aún peores, puedes entrar a un antro, mientras tú no tomes, puedes bailar, no pasa nada. Eso dicen ellos. Ya nomás les falta que puedes ir a un prostíbulo. Es lo mismo. Es más, a veces en los antros y en los bares
las mujeres van más mal vestidas que en los prostíbulos, le ganan las mujeres modernas a las prostitutas. Pero los cristianos sanos no se andan embarrando con basura. Son sanos y son santos, fiel, sin vicios, sin tachas. Así tenemos que buscar vivir esta vida para agradar a nuestro Señor, ¿verdad? No encontraron vicios ni faltas. Imagínense que hubieran comparado uno de esos 122 enemigos con él. Me imagino que los otros tomaban, decían groserías, fumaban, tenían vicios, eran pecadores. Y Daniel no, era diferente. Ese es tipo del verdadero cristiano. Le digo un secreto y lo guarda. Le confía algo y puede esperar que va a ser fiel en eso que le confía. A Dios le agrada mucho que una persona sea fiel. A Dios le complace que seamos fieles. Fiel es perseverante, fiel es prudente, fiel es sabio, fiel es respetuoso. Dios quiere que seamos fieles. La sana doctrina del Nuevo Testamento marca que podemos serle fiel a Dios honrando al gobierno, obedeciendo las leyes, pagando los impuestos, respetando, honrando a los pastores, honrando a las autoridades, honrando a los padres, ¿verdad? Vistiendo decorosamente, prudentemente, cuidando nuestros ojos, cuidando nuestra vida de oración, cuidando la vida de la lectura de la Biblia, cuidando a nuestros hijos, podemos ser fieles. La fidelidad es algo que a Dios le agrada mucho. Dios no hubiera podido bendecir tanto a Daniel si no fuera por esa fidelidad que él demostró. Si no hay fidelidad, no hay bendición. Dios simplemente no te puede bendecir si no eres fiel. No te puede bendecir Dios si no eres fiel. Porque si te bendice y no eres fiel, profanas su nombre a ojos de las personas. Y Dios va a cuidar su gloria. Si no eres fiel, Dios no puede abrirte puertas de trabajo mayores. Si no eres fiel en el diezmo, en las ofrendas, Dios no puede bendecir tu economía. Es que no me alcanza, no es pretexto. Si no eres fiel en tu vida de oración, desde ahí Dios no te bendice en nada. Daniel era un hombre muchísimo más ocupado que tú y oraba 3 veces al día. Postrado en el piso. Daniel no le daba vergüenza que supieran que era cristiano. Ahorita lo vamos a leer. Daniel no le daba pena decir: yo no como la comida del rey, soy judío, no me contamino. En su tiempo estaba vigente el antiguo pacto. No podía comer cerdo, no podía comer camarones, no podía comer nada, ni ningún pez que no tuviera escama. Si tú invitabas: Daniel, te invito a comer un cóctel de pulpo con camarón y caracol. No, los judíos no pueden comer eso, porque estaban bajo el pacto de la ley. ¿Sabían ustedes que Daniel lo más probable es que él era eunuco? Está en la Escritura. La Biblia dice que se le profetizó a los reyes de Israel: de los hijos del linaje de los príncipes vendrá Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de ellos hará eunucos para su casa. Y esa profecía se cumplió en Daniel. A Daniel no se le encuentra esposa en la Biblia, ¿verdad? Ni familia, y era joven. Sí hay una profecía que parece apuntar que Daniel era eunuco. Y Daniel consagró su vida a Dios. Cuando le va mal a las personas, la mayoría se quejan contra Dios y se enojan y empiezan a pecar más. Por ejemplo, conocemos una mujer a quien yo les prediqué a su esposo cuando estaba vivo, y su esposo murió de una muerte muy trágica. Muchas veces les dije que se arrepintieran y enderezaran su vida delante de Dios. Murió el esposo y esta mujer, con hijos chiquitos, vio que Dios me envió a predicarle que se arrepintiera antes de morir. Lo más probable es que no hizo caso, murió y quedó viuda. Y ella, en lugar de arrepentirse, se entregó más a Satanás, a las fornicaciones, a la mundanalidad. Es una mujer completamente perdida ahorita. Se entristeció: ¿por qué Dios me quitó a mi marido? ¿Por qué ahora peco más? Ella no lo sabe, pero es un tipo de venganza y rebelión en contra Dios en su corazón por, según ella, haberle quitado a su marido.
Daniel lo hicieron eunuco, lo más probable. Reaccionó con enojo, con ira. Nunca voy a poder tener familia. ¿Dónde está Dios? No me cuidó, pues ahora peco. No reaccionó así Daniel. Ahora me hago borracho. Ahora sí como cerdo. Ahora sí como camarones. Ya estoy en el palacio del rey, ahora puedo pecar más. ¿Así reaccionó Daniel? No. Me consagro más. El santo, el justo, el fiel. Vienen cosas duras, feas y difíciles. Y no nace rebelión en su corazón, nace fidelidad. Te pasa algo malo y en lugar de hacerte más pecador, te haces más santo. Y el pecador le pasa algo malo y en lugar de hacerse santo, se hace más pecador. Como esta mujer, fornicaria, impía, hija del diablo, que no entendió que el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Ah, Dios me quitó a mi marido, pues ahora a pecar. Y no me importa que tenga hijos chiquitos, a pecar. Y pecados horribles, ¿eh? ¿Cuál era la excusa? Me quitó a mi marido. ¿Se está intentando vengar contra Dios? Me dejó con niños chiquitos. Daniel no era así. Amo a Dios. Me pasó algo muy malo, no voy a poder tener esposa, ni hijos, ni descendencia, ni familia. Lo que me reste de vida, glorificaré su santo nombre. ¿Se fijan lo que le pasó a Daniel? La Biblia dice que Enoc era pagano. Pero cuando nació su hijo Matusalén, creo que se llamaba Matusalén, algo sucedió, un proceso santificador en su vida que lo cambió y a partir de ahí, creo que fue como a los 60 años, empezó a buscar a Dios. Y caminó con Dios y Dios se lo llevó. Tuvo una conversión después de una situación dura. Enoc. Y fue el primer arrebatado de la Biblia. También con Daniel. Daniel tuvo una situación bien dura. Lo alejaron de jovencito de sus padres. Como les digo, lo más probable es que lo hicieron eunuco. Viviendo en un país extraño donde no entiendes el idioma, eres prisionero de guerra. Tu vida cambia de un día para otro completamente. ¿Por qué creen que a Daniel se le dijo varón muy amado? Porque él había tenido una vida bien dura. Y Dios sabe consolar. ¿Por qué creen que Dios levantó hasta el segundo lugar en Egipto a José? José había tenido una vida bien dura. Vendido como esclavo, rechazado de sus hermanos. Creo que la madre de José murió, ¿no? Su mamá se murió. Varón muy amado. ¿Sabes por qué le dijo eso Dios a Daniel? Porque Daniel sufrió y Daniel encomendó su sufrimiento a Dios y decidió ser más obediente y más santo. Y Dios lo premió. Entonces, en Daniel tenemos un ejemplo muy claro. No es excusa, no me alcanza dinero, por eso no ofrendo ni diezmo. No es excusa, no tengo tiempo para orar. No es excusa, sufrí mucho, entonces por eso ya casi no obedezco, no voy a la iglesia, no evangelizo, porque algo malo me pasó. No es excusa. Daniel muestra cómo es la voluntad de Dios que reaccionemos ante las dificultades de la vida. Con más obediencia. Y Dios te levanta. Porque para eso es la prueba. Para ver qué hay en tu corazón. A Ezequiel le dijo: te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¡Pum! Y esa tarde se murió su esposa. No llores, ni endeches, ni hagas lamentación. Y Ezequiel se murió su esposa y se tragó su dolor. Dios le ordenó: no llores por ella. Porque yo les voy a quitar el templo de golpe, el deleite de sus ojos, y tú eres profecía para ellos. Se tragó su dolor. Dios a veces ordena que le seamos fieles en el tiempo del dolor, y más fieles que lo que éramos antes. A Jeremías, el profeta de Dios, lo echaron en un pozo con lodo. Y pudo haber claudicado y no lo hizo. Tú nunca has estado en un pozo lleno de lodo, oscuro. Nunca has estado en un pozo de leones literal. Tú no eres eunuco. La Biblia dice que en los profetas tenemos ejemplo de perseverancia. Eunuco significa que le cortaron los genitales y no se puede reproducir.
No pueden tener familia. Daniel era fiel. A José le había ido bien mal. De mal en peor, ¿se acuerdan? Lo vendieron al siervo de Potifar. Su esposa lo intentó seducir y él, por mantenerse en su justicia, a la cárcel. Señor, pero yo fui fiel, no me dejé caer en pecado de adulterio y en lugar de recibir bendición estoy en la cárcel. ¿No dijo eso, verdad? Y después en la cárcel Dios lo empezó a levantar y le contó el sueño. Señor, pero ya le conté los sueños, se los interpretó y sí pasaron. Fui obediente y fiel en el ministerio que me diste. ¿Y por qué sigo en la cárcel? No dijo eso, ¿verdad? No. Y lo sacaron de la cárcel y lo hicieron segundo en el reino. Si Dios te pasa por sufrimiento, Dios te sabe levantar, pero quiere que hagas su voluntad. Si no la haces, no te va a levantar. Fiel. Y mucha gente no ha pasado esa materia. Fiel. Y podrás decir lo mismo que Daniel: Dios es mi juez, pero tienes que ser fiel para poder decir eso, ¿verdad? Él juzga mi caso y mi vida y me va a sacar. Dice la Biblia que entonces dijeron aquellos hombres, verso 5, no hallaremos contra este Daniel, fíjense, despreciándolo, ocasión alguna para acusarle. Sus mismos enemigos reconocieron que era intachable. Y eso no los detuvo. Sus celos no los detuvieron ser intachable. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. El diablo los estaba impulsando a atacar a Daniel en su fe. Primero ser fiel en lo humano y también ser fiel en lo espiritual. Veamos qué fue lo que sucedió. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Todos sus enemigos se juntaron y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Las serpientes hacen eso, ¿eh? Las serpientes siempre adulan. No le creas al que te adula. No le creas hay mucha gente que adula a los pastores. Ay, qué bien predica, usted sí es un siervo de Dios. Hay gente que me ha dicho a mí a venir a decirme eso. Yo no quiero que me adulen, porque detrás de un adulador hay una serpiente, ¿verdad? Rey Darío, para siempre vive. Primero vinieron a decir lenguas endulzadas para después decirle lo que quiere. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, fíjense, lo vinieron a intentar intimidar al rey. Todos nosotros, todos los de tu reino. Se oye igual que la serpiente. Cuando viene a hablar se oye igual. Pastor, ¿toda la iglesia no está de acuerdo en esto y esto y esto? Ha pasado en muchas iglesias. Así le hace la serpiente. Agarra bolas de los impíos, obviamente, e intenta atacar, acusar. Y el rey cayó. Tenemos que ser bien sabios para saber identificar cuando es la serpiente hablando. Siempre usa las mismas estrategias, siempre. Dice: han acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, un mes, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, idolatría, o rey, sea echado en el foso de los leones. En 30 días solo se te puede orar a ti, rey. Y si no, a los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Pregunta: ¿Dios estaba viendo lo que estaban haciendo? Sí. ¿Dios sabía que Daniel corría peligro si se aprobaba esa ley? Sí. ¿Dios en cierto sentido permitió que se aprobara? Porque Dios iba a hacer algo grande.
¿Sabían ustedes que se está discutiendo una ley en nuestro país? Que si tú tienes un hijo con tendencias sodomitas, homosexuales, y tú lo quieres reeducar en base a la Biblia, te pueden meter a ti a la cárcel. Se está planeando esa ley. En México, ¿sabían? Que si tú le dices a tu hijo que eso es pecado y eso a Dios no le agrada y te demanda, él gana la demanda y te meten a la cárcel. Siempre, en toda la historia, el diablo ha intentado levantar leyes contra el pueblo de Dios para provocarles. ¿Sabían ustedes, no recuerdo en qué país fue, que había una panadería que vino una pareja sodomita homosexual y les pidieron que hicieran un pastel? Ellos se rehusaron. Los demandaron y casi los meten a la cárcel y les pidieron muchísimos miles de dólares, creo. Y hasta ahorita están ganando la demanda por el pastel. Los metieron en problemas legales fuertes. Eso siempre ha sucedido. El diablo te va a atacar y Dios lo va a permitir para probar tu fe, para probar tu fidelidad. Te está probando para ver si eres digno del reino de los cielos. El reino de los cielos es algo grande. Tienes que ser probado. Los pilotos militares, antes de que les den el grado de militar, ¿los prueban? ¿Les ponen simulacros? Estás volando con un solo motor y tienes un hoyo aquí, un hoyo acá, tienes fallos de sistema, tienes que aterrizar el avión. ¿Los prueban? Dios también nos prueba. Antes de entrar al reino de los cielos y reinar con Cristo, nos va a probar tu fidelidad. Tienes un fallo en 3 motores, te queda uno. Tienes ventanas rotas, el sistema hidráulico no funciona, el tren de aterrizaje no bajó y tienes que aterrizar el avión. Daniel, si oras, te echan a los leones. ¿Qué vas a hacer? Señor, acuérdate que ya casi me mataban ¿Te acuerdas, Señor, cuando pasó lo de la comida del rey? Que nos iban a obligar a comer la comida del rey y que dijimos que no, aunque nos fueran a matar, y que tú nos libraste. Ahora otra prueba. No nos dijo eso Daniel. Daniel dijo, si Dios me libró en la otra y libró a mis amigos del horno de fuego, a mí me libra. Y si no me libra, muero por él. Fiel. Daniel tenía sus prioridades bien establecidas. Primero es Dios, no mis hijos. Primero es Dios. Primero es Dios, no mi familia. Primero es Dios. Primero es Dios, no mi vida. Primero Dios. Primero es Dios, no mis gustos. Primero Dios. Qué importante, ¿verdad? Dice aquí, verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Darío no se acordaba que Daniel era cristiano y que no lo iba a hacer. Probablemente no, porque le endulzaron la lengua y lo pusieron en estrecho al rey. Vinieron a oprimirlo todos los principales, los 122. Se juntaron sus enemigos. ¿Qué te estoy diciendo? No importa que se junten todos tus enemigos y te ataquen. Dios está contigo si tú eres fiel a su voluntad. No importa lo que pase, Dios está contigo si eres fiel y obediente. Verso 10. ¿Qué hizo Daniel? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿se puso a llorar? ¿Se puso a quejarse? ¿Se puso a reclamarle a Dios? No. Entró en su casa y abiertas las ventanas. ¿No puedo orar? Pues ahora vean todos. Abrió la ventana. Yo creo que esa vez fue la vez que más oró gritando en voz alta, Entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Hacia dónde oraba Daniel? Él oraba a la Jerusalén física, nosotros oramos a la Jerusalén celestial. ¿Dónde está la Jerusalén celestial? Por eso es bonito orar en la azotea, porque oras así como Daniel abrió la ventana, tú no puedes abrir el techo, pero en la azotea sí oras hacia tu Jerusalén celestial. ¿Hacia dónde oran los musulmanes? ¿Hacia dónde? Cuando se ponen en el piso. A
allá a Arabia Saudita, donde está la Meca y media, ¿sí? A la Meca, oran para allá, oran dándole la espalda a Jerusalén. Sí, los musulmanes oran dando la espalda a Jerusalén, el rostro hacia la Meca. Pero Daniel oraba hacia Jerusalén, de frente hacia Jerusalén. Fíjense, él hizo que la ventana de su cuarto diera hacia Jerusalén. ¿Hacia dónde está Jerusalén? Hacia el este, al este. ¿Sí? Al oeste está Hawái. Hacia el este. Su ventana daba hacia Jerusalén. Su ventana sí daba hacia el oeste, porque él estaba más para allá. Ajá. Fíjense, era tan piadoso Daniel que mandó a hacer su ventana que apuntara a Jerusalén. Para siempre orar hacia allá, hacia el templo de Dios. Nosotros oramos hacia arriba, hacia nuestra Jerusalén. Abrió las ventanas. Al cristiano no le da pena orar. Al cristiano no le da pena orar cuando está la comida y estás puros impíos alrededor. Gracias, Señor, por estos alimentos. Aleluya, te amo, en el nombre de Jesús, amén. ¿Te da pena orar por la comida? ¿Que te vean que eres cristiano y que adoras a Dios? Muy mal. ¿Y por qué te da pena? ¿Porque te están viendo? ¿A Daniel lo iban a matar si hacía eso? Veamos el ejemplo de Daniel. Él no lo iban a criticar, él lo iban a matar si se atrevía tan solo a dar gracias por los alimentos. Con que diera gracias por los alimentos a Dios, ya transgredía la ley de que solo a Darío se le podía orar. A los leones. Solo di gracias por la comida, ni modo, a los leones. Pensemos en Daniel cuando estemos orando, dando gracias por la comida frente a personas incrédulas. Gracias, Señor, por estos alimentos. Te alabo en el nombre de Jesús. Abrió las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba ¿cuántas veces al día? Léanle, ¿cuántas dice? ¿Cuántas veces oras tú al día? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces oraba David al día? Alababa a Dios. ¿Cuántas veces David? 7. 7 veces al día te alabo por tus justos juicios, dice. Wow. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ese mismo día, en cuanto se dio cuenta, ya estaba el edicto firmado. Ah, sí, pues a orar. Confiaba en Dios a ciegas, Daniel. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. Fíjense, no solo estaba orando. Te ruego, Señor, te alabo. Yo creo que pegó una buena orada ese día. Para que vean que estoy orando. Échenme a los leones, a ver. ¿Qué corazón tenía Daniel? Y Daniel había sufrido mucho. ¿Se pueden dar cuenta, como yo me doy cuenta, que los personajes de la Biblia que le fueron más fieles y obedientes a Dios fueron los que más sufrieron? ¿Te puedes considerar un poco el sufrimiento de Daniel? Huérfano, prisionero de guerra, sacado de tu nación, en un pueblo donde no entiendes la lengua, tienes que pasar tiempo aprendiendo. Sin amigos, sin familiares más que tus 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego. Eunuco. ¿Comprendes un poco el sufrimiento de Daniel? Sin posibilidad de familia, de hijos, de descendencia. A ojos de cualquier persona su vida estaba arruinada. Igual que Moisés, su vida estaba arruinada. Igual que Sansón, ciego y prisionero, su vida estaba arruinada. ¿Qué personaje de la Biblia que Dios usó grandemente su vida no estaba arruinada? ¿Quién? A Dios le gusta hacer diamantes de las cenizas. Pero la escuela del sufrimiento es una escuela que te prepara para servir a Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallando a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, fueron ante el rey y le hablaron del edicto real
¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Muchas maestras que trabajan en escuela y son cristianas y les piden poner un altar de muertos, les piden que hagan decoración de Halloween en el salón, o un médico que viene un paciente y le pide que le haga un aborto, le pide que lo castre, le pide que haga algo contra la voluntad de Dios, o un ingeniero que se le pide hacer una casa para un narcotraficante, o alguien, un policía que le dicen, tú no viste nada, te doy dinero, o un político que tiene una secretaria, un secretario y hace cosas corruptas y le dice al secretario, tú no digas nada, te doy más dinero para que te calles. Esos no son Danieles. Dios quiere un pueblo fiel. Si tú eres un ingeniero y un narcotraficante te pide que hagas una casa con dinero sucio, lleno de sangre, y tú por miedo a tu vida eres ingeniero, se la haces, ¿estás siendo como Daniel? No. ¿Se fijan que obedecer a Dios cuesta? Duele. Pero Jesús dijo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Tengan miedo al que después de haber dado muerte puede echar en el infierno, el cuerpo y el alma. Sí, a este temed, a Dios. ¿Cuántas profesiones, cuántos lugares no se le puede ser infiel a Dios por miedo? Gente, por ejemplo, que trabaja en una fábrica. Por favor, lleva estos paquetes allá y di que eran 30 y son 25. Y tu jefe te lo dice. Tú anótale que eran 30 y son 25. No, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo que no puedes hacer eso? ¿Sabes que te puedo correr si no lo haces? Córrame. Y tienes 3 niños y tienes que mantener a la familia. ¿Se acuerdan de la historia de la viuda pobre que echó 2 blancas? Que Jesús la vio y venían los ricos y echaban dinero en el tesoro de las ofrendas. Y Jesús dijo, esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos echaban de lo que les sobra, pero ella echó todo su sustento. Yo estoy seguro que Dios le provió a esa mujer. Amén. Esta vida es una prueba. Fidelidad. Sufrir por causa de Él. Si te van a correr, que te corran. Si te van a matar, que te maten. Si te van a despreciar, que te desprecien. Puedes decir como Daniel, si eres fiel, Dios es mi juez. Y la última y la primera palabra la tiene Dios, no el hombre. Daniel se mantuvo fiel en su integridad, igual que José. Y esta predicación va para mucho tibio, que no hace la voluntad de Dios por miedo a perder su trabajo, a perder su vida. Tenemos que afirmarnos en la fe y decir, no, obedeceré, cueste lo que cueste. ¿Verdad? Dice aquí la palabra de Dios. Que cuando el rey supo que Daniel había orado a Dios 3 veces, dice que se preocupó el rey, le pesó en gran manera y intentó librar a Daniel hasta la puesta del sol. Muchas horas. ¿Cómo le hago? Legalmente, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y no encontró el rey cómo hacerlo porque estaba bajo un decreto que no puede ser abrogado. Se entristeció mucho Darío porque conocía a Daniel. Pero Darío, ¿qué aprendió? Aprendió a no ceder ante la presión social. Y el cristiano tiene que aprender a no ceder ante la esposa, ante el esposo, ante los hijos. El cristiano tiene que aprender a no ceder ante el jefe cuando va algo contra la voluntad de Dios.
Los fariseos, los sumos sacerdotes, los ancianos le dijeron a Pedro y a Juan: les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús, se los prohibimos. Y Pedro con todo de nuevo dijo: obedeceremos a Dios antes que a los hombres. ¿Dejaremos de decir y anunciar lo que hemos visto con nuestros ojos y oído con nuestros oídos? Y los enfrentaron a costa de su vida, Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo: permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos en griego, el español dice me seréis testigos, pero el griego original no dice me seréis testigos. El griego original dice me seréis mártires. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis mártires. Ese es el original. Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, recibes poder para incluso ser mártir. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Si no lo tienes, vas a ser débil y vas a traicionar a Jesús, porque en la carne no vas a poder. Recibiréis poder. Y dice la Biblia: aquellos hombres, fíjense la marabunta esa de serpientes que hizo. Aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, le intentaron atemorizar. Ahí estaba Satanás influenciando a todos esos hombres. Atrás de toda la gente que te quiera atacar por tu fe en Cristo Jesús, está Satanás influenciándolos. El mismo diablo que usó a esos hombres impíos para hacer daño a Daniel es el mismo diablo que va a intentar usar hombres impíos para dañarte a ti. Lo rodearon, le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Cuando la hija de Herodías, que era mujer de Felipe, pero que la tomó Herodes, danzó, dice que le agradó a Herodes, una danza erótica de prostituta. Dice que le agradó a Herodes, adulteró con la mamá y ahora quería con la niña también. Impío. Dice: te daré todo lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Una característica que tienen los impíos es que no frenan su boca. Dicen tonterías. Por eso los políticos dicen y ahora y luego no cumplen, porque lo dijeron sin querer, solamente para quedar bien, ¿verdad? El justo cuida su boca. Agradó: te daré lo que me pidas. Y dice que le pidió la cabeza a Juan Bautista en un plato. Ay, dice que se entristeció. Herodes sabía que Juan era profeta. Y con pesadez dice que por causa de los que estaban ahí, se la le dijo al soldado que se la trajera. Lo mismo pasó con Daniel. El rey, por causa de los gobernadores, entregó a Daniel al foso. ¿Se fijan cómo la Biblia enseña que el diablo va a meterte presión usando a personas, pero tu fe no debe ceder? Quizá ya lo ha hecho. Presionan al chavo cristiano para que vaya a una fiesta, para que peque, presión social, presión familiar, presión cultural. Tenemos que romper todo eso. A nosotros no nos importa el mundo, ni quedar bien con la familia, ni quedar bien con los amigos, con lo único que tenemos que quedar bien es con Dios. Darío no resistió a la presión, lo engañaron, lo envolvió la serpiente. Necesitó ser más sabio Darío. Dice aquí: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y le dijo el rey a Daniel, fíjense, esta fue la última palabra: el Dios tuyo. Fíjense, no dijo nuestro Dios, dijo el Dios tuyo. ¿Darío era salvo? No era su Dios todavía. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Eso fue lo último que le dijo: Él te libre. Eso le dijeron a Jesús también. Se encomendó a Dios, líbrele Él.
Eso dice el Salmo 22, y se lo dijeron a Jesús cuando lo crucificaron. Si tú eres hijo de Dios, baja de la cruz. Así como fue voluntad del Padre Celestial que el Hijo fuera a la cruz a morir, así va a ser voluntad de Dios que nosotros atravesemos por muchas pruebas y sufrimientos y después entremos al reino de Dios. Seremos probados, recibiremos un reino eterno. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando hay un esposo que tiene una esposa incrédula y la esposa no quiere ir a la iglesia y el esposo sí, la esposa va a pelearlo. ¿Por qué te vas a la iglesia tan temprano? ¿Tienes que desayunar juntos como familia? No, la iglesia es primero. O al revés. Me tienes que hacer desayunar. Lo hago temprano y ahí está el desayuno. Me voy a la iglesia porque amo más a Dios que a ti. O cuando los hijos son cristianos y los papás no. Te voy a desheredar porque ya no honras a los dioses de nuestros padres o a las estatuas o pinturas. Desherédame. No te dejo ir a la iglesia. Sí voy. Papá, voy a la iglesia porque Dios te importa más que tú. Te corro de la casa, córreme. Y en los países musulmanes, te mato si te haces cristiano, mátame. Pero nadie va a tener esa firmeza del Espíritu para resistir la tentación si no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, quien me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. O sea, es grave esto. Dios nos está probando para ver qué tipo de fruto damos. Si damos fruto malo o damos fruto bueno en la presión. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Cuántos leones había? ¿20? ¿30? Sí, dice que cuando echaron a los 122 enemigos de Daniel al final de la historia, los leones los agarraron, les rompieron los huesos. Quizá habría unos 300 leones para comerse a todos. Era un foso de leones de reyes, o sea, un rey lo hizo. ¿300 leones? Luego que el rey se fue a su palacio, dice que no cenó, dice que ni pidió instrumentos de música que le cantaran las buenas noches. Se fue a dormir angustiado porque sabía quién era Daniel. Lo estimaba Darío. Antes de que empezara el reino de Darío, Daniel le profetizó a Belsasar que por su pecado moriría esa noche, y Darío lo supo. ¿Sabían ustedes que Nabucodonosor libró a Jeremías? Porque Nabucodonosor sabía que Jeremías profetizaba que Nabucodonosor iba a vencer porque Israel pecó. Así de esa misma forma, Darío sabía que Daniel le profetizó a Belsasar que moriría por haber pecado contra Dios. Era un profeta de Dios. Y lo hermoso de Daniel es que nunca ningún profeta dijo de una forma tan clara el tiempo de la venida del Mesías. Los judíos del tiempo de Jesús sabían que en cualquier momento el Mesías aparecía porque la fecha de la aparición del Mesías la dio Daniel, de la primera venida. ¿Y sabían ustedes que Oseas dio la fecha de la segunda aparición? Después de 2 días de Dios, 2000 años. Cuando inicia el día 3 y ya empezó el día 3. Por eso el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Se levantó muy de mañana, yo creo que no durmió bien, y fue rápido al foso de los leones a ver qué había pasado. Y en el verso 20 dice que se acercó al foso y llamó a voces, ¡Daniel! Pero con voz triste, ¡Daniel! ¡Daniel! Siervo del Dios viviente. Ah, ya cambió la cosa. Ya no le dijo el Dios tuyo, ahora le dijo, siervo del Dios vivo. ¿Se fijan cómo Dios permitió eso hasta para que Darío se arrepintiera y se convirtiera? Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, bueno, todavía le dijo, le faltaba un proceso, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te pudo librar de los leones, Daniel? Entonces Daniel respondió al rey,
Oh Rey, para siempre vives. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, no he hecho nada malo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. El diablo no te puede hacer nada si Dios no lo permite. Nada. Y yo he visto escenas muy fuertes, Iba manejando y por el retrovisor yo vi que el auto de atrás de nosotros salió volando y dando vueltas, una camioneta grande. Un borracho salió de la nada, impactó el carro de atrás de mí, salió volando y cayó llantas para arriba. ¡Atrás de mí! El diablo lo mandó para pegarnos a nosotros y matarnos. Los leones no nos pueden hacer nada porque el ángel de Jehová está con nosotros, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Permítame nomás, es que estamos grabando. ¿Hay leones espirituales? Sí los hay. Yo he visto en visión cómo antes de que una persona muera, yo veo leones sueltos. Hay espíritus de muerte. Miren, existe un mundo invisible. Hay demonios, hay principados, hay potestades, hay gobernadores de tinieblas, y ellos tienen poder y pueden matar. Si no fuera por la sangre de Jesús, si no fuera por los ángeles que Dios nos manda, si no fuera porque Dios nos cuida y nos guarda como la niña de sus ojos, el diablo nos hacía pedazos. Ahorita, se cae el techo, nos aplasta, un infarto, una embolia, un ladrón, un narco. Tienen poder, pero Dios le cierra la boca a los leones. Muchos de nosotros ya estaríamos muertos si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios que nos ha protegido y le ha cerrado la boca a los leones. Y hemos vivido experiencias bien fuertes y podemos decir, mi Dios le cerró la boca a los leones, a los espíritus de accidente, a los espíritus de muerte, a los espíritus de enfermedad, porque la Biblia compara al diablo con el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabías tú que los accidentes de avión, los accidentes de auto, los asesinatos, la violencia, la maldad es provocada por demonios que influencian a las personas y los hacen cometer actos malos? ¿Tú sabías que la persona, un chavito pelirrojo, creo que fue en Florida, que agarró armas y empezó a masacrar a todos sus compañeritos de escuela? Lo agarraron, ahorita está en la cárcel y él no entiende por qué lo hizo. Habla solo, está lleno de demonios, huérfano. Y le preguntan por qué lo hiciste y él no sabe por qué lo hizo. Fue influenciado por los demonios que moran dentro de él. ¿Tú sabías que cuando se quemó la guardería ABC hubo papás cristianos que sintieron no llevar a sus hijos ese día? Dios te guarda de los leones, así como a Daniel. Y aunque estés en el foso y hay una piedra arriba del foso y no puedas salir, y sí hay leones alrededor, no te tocarán. Dios mandará su ángel y cerrará su boca. Pero si pecas, si te sales del evangelio, si te empiezas a torcer, si empiezas a despegarte de Jesús, Jesús dijo en Juan 15 que el que no está pegado a él se secará y lo quitarán, lo podarán, y dice, lo arrojarán en el fuego y arderá. Qué necio, qué ciego, qué tonto está el que se aparta de la voluntad de Cristo, ¿verdad? Estamos en guerra. Estamos en guerra, hay balas volando. Y el diablo solo quiere una oportunidad para que le abra la puerta y destrozarte. El diablo quiere que le abra la puerta para despedazarte. Pero no se puede acercar mientras estés haciendo la voluntad de Dios. ¿Daniel estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Era voluntad de Dios que Daniel sufriera? ¿Daniel sabía que millones de personas iban a leer su historia en la Biblia en el futuro? ¿No sabía? ¿Tú crees que en el futuro, siglos más tarde, Dios haga un libro de tu vida? ¿De cómo le fuiste fiel a Dios? ¿Quién sabe? Daniel no sabía que le iban a hacer un libro. ¿Tú crees que Moisés sabía que Dios iba a hacer un libro con lo que le pasó en su vida? La Biblia ya está cerrada, ya no se agrega. Pero ellos no sabían. A tu alrededor todo el tiempo hay ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no alrededor de todos, y los
defiende. Verso 23, ya vamos a acabar. Entonces se alegró el rey en gran manera, se puso bien contento a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Fue sacado del foso de los leones, espíritus atormentadores, del cual mucha gente será librado, porque confió en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Toda su familia al foso. Eran 122, más mujeres y niños, ¿cuántos eran? Como 500. Y todos cabían en el foso, todos. Estaba grande ese foso, y había muchos leones. Dice, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Del justo, la Biblia dice, no será quebrado un solo hueso suyo, pero de los impíos serán quebrados todos. Ese es tipo del infierno. Todos los impíos, hijos del diablo, ellos y sus familias que no hacen la voluntad de Dios, serán arrojados al pozo del abismo, donde hay demonios, y no tocarán el fondo del infierno antes que los demonios suban del pozo, los agarren y le despedacen todos los huesos y los bajen a las profundidades del infierno. Eso es una profecía encubierta, en parábola, de lo que les va a pasar a los que no estén dispuestos a morir por Jesús y a entregarlo todo. Los van a arrojar con sus familias al pozo del abismo, y los leones no permitirán que esas almas toquen el fondo del infierno, que van a subir, los van a despedazar. ¿Te has roto un hueso? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele que te rompan todos los huesos? En el infierno hay dolor, en el infierno hay sufrimiento. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Ténganle miedo al que puede, después de haber matado, echar en el infierno. A este ténganle miedo. Daniel lo entendía muy bien. Al hombre no se le tiene miedo. Al único que se le tiene miedo es a Dios. Este pensamiento te hace entender el temor de Dios. Voy a honrar a Dios en todo lugar, no importando lo que suceda. Cristianos, ¿por qué les da pena orar en voz alta en su cuarto cuando tu familia es incrédula? ¿Por qué? Cristianos, ¿por qué da pena orar en su trabajo? Etcétera, etcétera. No, al hombre no se le tiene temor, a Dios sí se le tiene temor. Y los arrojaron, y los leones los agarraron, los hicieron pedazos a todos. Pero dice, ninguna lesión se halló en Daniel porque había confiado en Dios. Cuando estés pasando por una situación difícil, confía en Dios. Confía en Dios. Repite, confía en Dios. Y también usa la conciencia para ver si es culpa tuya en algo, ¿verdad? Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, puso otro decreto, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Cuando tú hagas la voluntad de Dios y perseveres haciéndola, Dios te va a levantar y todo el mundo sabrá quién es tu Dios y temerá a tu Dios. Porque Él es el Dios viviente. Ya se convirtió el Daríito. Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel
del poder de los leones. Y a nosotros nos ha librado del poder del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuántas veces te ha librado de accidentes y no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces te ha librado de la muerte y no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces te ha librado de que muera un familiar tuyo y no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces ha hecho maravillas y prodigios que no te has dado cuenta? ¿Cuántos demonios han venido en la noche, en la madrugada a intentar matarte y Dios no lo permitió enviando ángeles? ¿Cuántas veces te ha librado el Señor de cosas que no te has dado cuenta? Muchas. Honrémosle, glorifiquémosle, exaltémosle, proclamemos su gloria en todo lugar, en todo momento. Quédate sin amigos por causa de Jesús que te aborrezcan, sin compañeros de trabajo. Daniel se quedó sin compañeros de trabajo, amistades, todos lo aborrecían en el trabajo, por causa de Cristo. ¿Se fijan cómo esto es un mensaje que nos llena de poder y nos muestra cuál es la voluntad de Dios? Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Se fijan cómo la administración de Nabucodonosor murieron? La administración de Belsasar murieron. La administración de Darío murieron. Y Daniel perseveraba. Eso dice la Biblia. Los impíos serán cortados, serán raídos sobre la faz de la tierra, pero los mansos, los justos, heredarán la tierra. Tus compañeros de trabajo que te aborrecen por causa de Cristo van a morir, pero tú perseverarás. Todos los que aborrecen al pueblo de Dios por causa de Cristo morirá. Los impíos serán cortados, los impíos serán raídos. La tierra Dios te la entregará a ti y tú heredarás la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Daniel perseveraba. Daniel veía, ya estos compañeros de trabajo ya no son los mismos que los que había antes, y los que había antes no eran los mismos que los que había antes. Daniel perseveraba. Un rey, otro rey, y Daniel seguía. Así el cristiano permanece, y los impíos aparecen como la hierba que hoy florece, pero mañana se seca y es echada al horno. Heredaremos la tierra, será nuestra en posesión. Todo lo que pisares la planta de tu pie será tuyo. Si este estado no es mío en el presente porque es posesión de borrachos, de idólatras, de rateros, de asesinos, de narcotraficantes, de impíos hijos del diablo que tienen ranchos gigantes, y ellos poseen este estado en este momento, no me importa, porque los impíos serán raídos sobre la faz de la tierra, pero los justos, los mansos, heredarán la tierra y Dios nos la entregará en heredad a su tiempo. Qué glorioso, ¿verdad? Padre Celestial, te amamos, Señor. Gracias porque tú nos has librado de los leones. Tú le has mandado tu ángel que nos libre de los leones. Le has cerrado la boca, Señor. Perdónanos cuando hemos sido infieles. Perdónanos cuando hemos tenido temor al hombre, a la familia, y no te hemos honrado, Señor, como es digno de tu nombre. Te pedimos perdón cuando nos hemos avergonzado. Nos arrepentimos, Padre Santo. Te pedimos perdón cuando no hemos hecho tu voluntad. Ayúdanos a ser como tú, como ti, Señor Jesús, como tú, como Daniel, fieles en todo, sin vicios, sin manchas, intachables, perfectos delante de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser así. Te amamos. Vamos rumbo a la perfección en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser llevados a estatura del varón perfecto, imagen de Cristo Jesús. Ayúdanos a confiar en ti en tiempo de sufrimiento, a confiar en ti en tiempo de dolor, a santificar tu nombre en todo momento. Gracias, Padre Celestial, por esta historia tan poderosa. Oramos a ti, Señor, que nos perfecciones y queremos serte fieles, Señor, serte santos y menospreciar nuestra vida hasta la muerte si es necesario. Gracias, Padre. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Y concede que cualquier persona que esté escuchando este mensaje en cualquier parte del mundo se arrepienta, se convierta, se entregue a Jesucristo, porque queda poco tiempo. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y el que no tenga el Espíritu Santo, pídaselo y dígale: Padre Celestial, yo creo en Jesús y me he arrepentido. Dame al Espíritu Santo, porque escrito está: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y recibiréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, Samaria, toda Judea, hasta los confines de la tierra. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén.